Buenas tardes, Amodio, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a hacer una continuación de la pequeña charla que tuvimos la otra vuelta. Esperemos que esta sea un poco más fructífera, digamos. Tan pequeña no fue. Bueno, pero nos quedaron muchas cosas. Es muy larga su historia de vida. Para la gente que nos conoce, somos Roque García y Sandra Frau. Estamos acá con Héctor Amodio Pérez. Esto es un poco la continuación de una linda entrevista que tuvimos en Radio Fénix y que nos quedaron un montón de cosas para hablar. Y entonces decidimos explorar algunas cosas y ir más en detalle. Así que hoy vamos a tratar de ir en algunos temas en profundidad. Si les parece bien. A mí me gustaría arrancar por esto, que confío que la cámara lo pueda ver, que se llama Autobiografía de Amodio Pérez, y que Amodio Pérez, ¿qué tiene para decir de este libro? Que es falso, completamente. Mira, lo pueden ver, este es Amodio, y el Amodio verdadero dice que este libro es falso. Es falso. ¿Y por qué es falso y quién lo podría haber escrito? Bueno, es falso porque no lo escribí yo. Eso es así. Esto está hecho a partir del manuscrito que yo le entregué a Federico Fasano en el cuartel Florida que le entregó mi padre a Federico Fasano para que lo publicara, y que Fasano, desde mi punto de vista, es él el creador de esto, que es una imitación al verdadero manuscrito que yo escribí. Esto está archivado en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en el archivo Cámpora, como Las Memorias de Amodio Pérez. No se llama Autobiografía de Amodio Pérez. Como verás, el libro empieza, dice: por los anarquistas Mauricio Gatti, y hay una llamada que dice: faltan páginas en el original. No falta ninguna página. Lo que pasa es que es una página anterior, 2 carillas, que están todas tachadas y reconvertidas, y que no les dio tiempo a terminarlas, digamos, desde el punto de vista editorial, y entonces decidieron arrancar ahí. Todo este texto, está recogido lo que está escrito a máquina, pero no está lo interlineado entre las distintas líneas de texto. Esto es una falsificación de lo que yo escribí. Ahora, la parte final sí es un poco más... Sí, yo repasando ahora de la página 78 y 79, son unas pocas líneas. Esto está copiado textual de lo que yo escribí. Quiere decir que el que escribió esto tenía tuvo acceso, mi original. Tuvo su original. Por eso yo pienso que fue Fasano, a pesar de que en su momento Fasano hizo cerca de una decena de fotocopias de mi manuscrito y se las entregó a distintos líderes políticos, a Wilson, a Sereña, a José Pedro Cardoso, a Rodney Arismendi. Cuando se montó el espectáculo, diciendo que Amodio Pérez, con este libro, lo que estaba haciendo era provocar un golpe de Estado. Amodio Pérez iba a provocar un golpe de Estado. Exactamente. Bien. Entonces, la aparición de Fasano denunciando la existencia de este libro, que él se negaba a publicar siempre y cuando yo no sacara los nombres de los políticos que menciono, que no son los que se mencionan aquí. Aquí se mencionan más políticos que los que yo mencionaba realmente. Y si alguien que mira este video dice: yo quiero saber dónde puedo consultar, ¿quién tiene acceso al original? ¿Dónde está el original y qué autor lo recogió en un libro recientemente? El original, sí. Mi fotocopia, sí, es el libro de Álvaro Díez de Medina, Mapa de un engaño. Bien. Y recientemente lo sacó Álvaro Alfonso en un libro. Sí, Álvaro Alfonso lo que recoge es parcialmente. Bien. Pero el que estudió
las diferencias entre el verdadero manuscrito y la versión falsa es Álvaro Díaz de Medina en Mapa de un engaño. Bien. Entonces acá tenemos una presentación de una personalidad que es inevitable si uno quiere hablar de política y de los últimos años. Así que vamos a empezar, si nos permiten, con un poco los inicios, ¿no? Cómo un joven Héctor Amodio Pérez decide embarcarse en la lucha armada. ¿Qué era lo que lo motivaba mucho antes de que todo esto siguiera? Bueno, lo que me motivó fue el deseo de realizar un cambio en la sociedad uruguaya. Nosotros estábamos completamente convencidos de que por la vía electoral la izquierda nunca iba a poder llegar al gobierno para implantar un sistema de gobierno popular, para simplificar el término, para no extendernos demasiado en consideraciones políticas y sociales. Queríamos cambiar la sociedad, la estructura de la sociedad. Queríamos que la sociedad fuera más participativa, que se gobernara pensando en el pueblo y no en los grandes intereses económicos. ¿En qué año fue eso, perdón? Finales de la década del 50. Bien. ¿Y cómo se vincula usted a ese grupo? Porque no hay. ¿Cómo usted entra en ese grupo o lo forma? Un poco Bueno, eso es un proceso. No es el esfuerzo de un solo individuo, ni fue un conjunto, fue la sociedad, un gran grupo de la sociedad uruguaya que se fue canalizando en el descontento del sistema electoral. En ese entonces los trabajadores votaban mayoritariamente a los partidos tradicionales, o sea que nosotros la visión que teníamos era que los trabajadores elegían a quienes estaban en su contra. Para simplificar, decir que los trabajadores votaban por sus patrones, para que se impusiera una política económica que a ellos los iba a perjudicar. Claro, pero ¿cómo ese joven Héctor Amodio entra o se reúne? ¿Con quién es su primero Bueno, grupo por eso amigos, te digo, es un proceso que se da y que lleva años, 3, 4, 5 años, porque en realidad los primeros esbozos de organización recién se dan los años 62, 63. El año 62 sería lo que normalmente la gente entiende que es el inicio de la organización guerrillera. Sí, cuando distinta gente proveniente de los partidos de izquierda y fundamentalmente escindidos del Partido Comunista, que habían formado el MIR, que se reúnen con gente que ya está viendo que la política del Partido Socialista tampoco lo va a llevar a alcanzar posiciones de poder como para cambiar la sociedad. Nos vamos encontrando primero en las luchas gremiales, en las manifestaciones, y es un poco la relación de amigos, de amistad que se va dando, de charlas políticas sobre la situación, la desocupación que te va llevando también a otra forma de vida, a vivir de las changas, entonces vas nucleándote con gente que está en la misma situación tuya, y entonces se va creando un círculo donde se va canalizando las inquietudes políticas. En ese momento, influidos por el triunfo de la Revolución Cubana, creímos que si los cubanos habían hecho su revolución, nosotros también podíamos hacerlo. Exactamente. Y entonces ese grupo se inicia, se empiezan a juntar. ¿Y cuál es el momento en que Amodio Pérez dice, bueno, crucé una línea que ya no puedo volver para atrás? Diciembre del año 66. ¿Diciembre del año 66? Claro, porque precisamente nosotros estuvimos trabajando desde el año 63 en adelante, que es cuando yo me integro al grupo Tupac Amaru. ¿Usted se integra en el año 63? Sí. ¿Con la invitación de quién? No me invitan. Es una cosa que se fue
el Partido Socialista había creado sus grupos de autodefensa, Sí. que son el germen del grupo socialista que se integra al coordinador. ¿Qué es el coordinador? Porque no todo el mundo tiene que saber. Bueno, el coordinador era un organismo formado por gente proveniente del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, del Movimiento de Apoyo Campesino, que era gente cindida del Partido Nacional, del sector de Ariel Collazo, gente que provenía del Partido Socialista, el caso nuestro, el caso de la Federación Anarquista Uruguaya, que enviaban sus representantes y ese grupo de gente se reunía y fue esbozando las primeras acciones, los primeros intentos de, bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos armas, si queremos hacer la revolución necesitamos armas. Entonces, ¿cómo podemos armarnos? Bueno, mira la mentalidad que teníamos, pensábamos que lo que necesitábamos era revólveres, pistolas, no teníamos acceso al mercado negro de armas, entonces pensamos que lo mejor, o el camino que teníamos más cercano, era robarlas. Entonces se estudiaron coleccionistas, se estudiaron armerías, se estudiaron avisos, porque salían algunos anuncios en el diario El Día, vendo pistola Mauser en buen estado, y allá íbamos y las comprábamos. Y con eso iban... Y con eso nos fuimos armando, porque en ese momento no se pensaba en la toma del poder al estilo que se piensa tradicionalmente en la formación de un ejército. Pensábamos que en realidad no sabíamos cómo íbamos a hacer la revolución. Mucho voluntarismo. Teníamos la intención. Mucho voluntarismo. Teníamos la intención de hacer la revolución, no sabíamos. ¿Y cuántos eran en ese momento en la coordinadora, antes del MLN? Muy poco, muy poco. Claro. Hay que ver que cuando, después de un trabajo de 4 o 5 años, cuando la policía descubre la asistencia del grupo Tupamaro a raíz de un asalto fallido a la fábrica FUNSA, Fábrica Uruguaya de Neumáticos, el 22 de diciembre del año 1966, la gente que pasamos a la clandestinidad éramos 27, o sea, éramos 27 tupamaros en todo el país. En el año 66 eran 27 tupamaros en todo el país, directamente involucrados con operaciones. Exactamente, directamente involucrados en esa idea de hacer la revolución. Éramos unos pocos más, pero muy pocos más. No llegábamos a una docena más. Claro. Y entonces, ahora yo voy a hacer un paréntesis, es ¿cómo es Amodio Pérez en ese momento que ya está metido? ¿Cómo es su vida personal? ¿Cómo se mira? Bueno, yo estaba casado, tenía un hijo, había estado desocupado un par de años, me habían despedido del trabajo en la industria gráfica, en la empresa de Cromograph. Había entrado a trabajar en el BP Color, o sea, tenía una situación económica buena y familiar relativamente buena, pero mi voluntad era hacer la revolución, era jugar como hicieron otros, fue jugarme todo lo que tenía en aras de una utopía revolucionaria. Apoyando a la familia. Exactamente, abandoné a mi hijo, lo dejé en casa de mis padres y les dije, bueno, tal día va a salir mi foto en los diarios, porque el hecho de FUNSA había tenido una gran repercusión mediática y pública, ¿no? Y habían salido fotos de gente que había ido a mi casa, de amigos míos, el ingeniero Manera, Heraclio Rodríguez, yo mismo estaba emparejado con Alicia Rey, que había ido a mi casa, o sea, todos esos íbamos a ser señalados un día u otro
Y yo tenía que irme de mi casa antes que la policía me fuera a ¿Y buscar. qué dijeron el padre de Héctor Amodio Pérez? ¿Qué dijo el Mi viejo? padre no dijo nada porque no estaba. La que se llevó, no la sorpresa, porque yo creo que mis padres siempre sospecharon que yo andaba en cosas raras, como decía mi madre. Vos estás en cosas raras. Porque cada vez que Tenía pasaba... razón, las madres tienen razón a veces, ¿no? Porque cada vez que... Sí, tenía razón, porque cada vez que pasaba algo raro, el hijo no había estado en casa, entonces la sospecha era muy grande. Y bueno, se llevó el trago amargo de que el hijo le dijera: mirá, mamá, no me olvidaré más de eso, de esa escena, porque fue muy dura, muy amarga, pero yo sentí que me liberaba de un peso también, ¿no? Iba a ser clandestino, pero iba a actuar como yo creía que debía actuar. Está bien. Fue así. ¿Y pasa la clandestinidad? ¿Dónde se va a vivir? Los primeros días de la clandestinidad los pasé en casa de militantes afiliados al Partido Comunista, porque el Partido Comunista ofreció ayuda. Ya desde el primer momento, desde el asalto a Funza ya ofreció ayuda al Partido Comunista. Sí, primero ofrecieron ayuda a la Federación Anarquista, que tenía un equipo de falsificación de documentos. Lo primero que necesitábamos era... La Federación Anarquista del Uruguay en el año 66 tenía un equipo de falsificación Sí, de por documentos. supuesto, y los primeros documentos falsos nos los hicieron ellos. El Partido Comunista ofreció domicilio, enterraderos, como se decía, para la dirección del MLN, del grupo Tupamaro. El Sí. MLN todavía no existía, es posterior, y la dirección del grupo Tupamaro, que en ese momento eran Sentí, Fernández Huidobro, el ingeniero Manera, dijeron que no, que si había ese deseo de colaborar, que los domicilios, los enterraderos fueran para los clandestinos, para la gente Claro. de base. Porque se pensó, quizás con buen criterio, de que lo que el Partido Comunista pretendía era aislar a los dirigentes de la base, como se decía. Claro. Entonces se dijo: no, nosotros, que eran tres ellos nada más, dijeron: no, nosotros tres nos arreglamos, lo que necesitamos es alojamiento para estos 20 y pico. Que habían todos caído decididos, comprometidos por el asalto a Funza. ¿Por qué se da eso? ¿Hay una desconfianza hacia el Partido Comunista a pesar de que estaban en más Bueno, o menos en la sí, misma? no, la desconfianza era política. Hay que ver que ellos dependían pura e exclusivamente de las directivas de la Unión Soviética. Claro. Entonces, desde el momento que nosotros lo que pretendíamos hacer era la revolución, nos estábamos enfrentando a la línea oficial del partido. La línea oficial del partido decía que no estaban dadas las condiciones. No estaban dadas las condiciones. Nosotros creíamos que ciertas condiciones estaban dadas y que las otras había que crearlas. Y que las íbamos a crear a partir de la instalación del foco guerrillero En Uruguay. en el Uruguay. Acá yo tengo un comentario que dice que la forma del poder debe ser obra de la insurrección. Y claro, y la mente y la política que se va después que se toma el poder. O sea, primero la insurrección, armamos el revuelo y después veníamos los comunistas atrás y tomaban el poder. ¿Fue un poco así lo que se quería hacer? No, eso habría que preguntárselo al Partido Comunista. Yo eso no lo puedo afirmar. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Pero esa hipótesis ustedes la sospechaban. No, en ese momento no. En ese momento no, porque éramos muy inexperientes todavía. Claro. Éramos Esos son los muy inicios del inexperientes. MLN. Tuvimos la sospecha elemental de decir: pará, está bien que nos ayuden,
Pero ¿por qué nos quieren ayudar si estamos enfrentados? Pues puede ser por esto. Claro. Entonces aceptamos la colaboración porque además la necesitábamos, Sí, sí, pero entre comillas. mantuvimos siempre nuestra distancia. Bueno, yo ahora voy a, porque hacer toda la historia es un poco... yo voy a tratar de saltar hacia otro momento del MLN, que es, digamos, lo que podemos decir el auge. ¿Cuál es el momento en que el MLN tiene más poder? La organización guerrillera, ¿en qué momento tiene más poder para Héctor Amadeo Pérez? ¿En qué momento se sintieron más poderosos? Bueno, yo creo que también eso se dio después de un largo proceso. Yo creo que podemos fijar paradojalmente después de Pando, después de la acción después de la fallida operación de Pando, yo creo que es cuando el MLN está en su mejor momento, a pesar del fracaso militar que significó. ¿Quién planificó la operación de Pando? Planificamos dos personas que fuimos miembros del Ejecutivo, Lucas Mancilla y yo. Hicimos el esbozo general. Después cada grupo, cada columna, como estábamos divididos, estudió el objetivo que tenía prefijado, digamos, ¿no? Pero se tomó la comisaría. ¿Por qué Pando es un fracaso? Porque no conseguimos ni la mitad de lo que fuimos a buscar. ¿Y qué fueron a buscar? Dinero. O sea, Pando es una operación en que van a buscar dinero. Sí, es una operación de propaganda, es una operación para mostrar que el MLN tenía fuerza como para tomar una ciudad del tipo de Pando, sí. Y que podía actuar sincronizadamente y asaltar 4 bancos al mismo tiempo, asaltar la comisaría y la central telefónica y el cuerpo del cuartelillo de bomberos. ¿Y cuántos bancos, de los 4 bancos, dónde se consigue dinero? En los 4. Sí, lo que pasa es que después en la huida más de la mitad se perdió. En la huida pierde la mitad y entonces el objetivo de más. ¿Cuánta gente integraba el grupo pesado en el momento de la toma de Pando? Bueno, ahí nos jugamos todo el poderío del MLN. Actuamos, creo que el número exacto fuimos 49 militantes. ¿Y cuánta gente más colaboró de alguna manera? Bueno, teníamos el servicio de sanidad, eso no lo puedo fijar, pero había toda una infraestructura paralela, servicio de sanidad, servicio de apoyo que nos iba a recoger, íbamos a dejar los autos abandonados en determinado sitio y ahí otros compañeros nos iban a recoger. Yo qué sé, pero de repente hubo como otro tanto de infraestructura. Y en el pico del poder del MLN, ¿Pacheco estaba cerca de renunciar? Pero eso fue muy posterior. Eso fue... Pacheco, para empezar, en un momento Héctor Amadeo Pérez piensa que Pacheco estuvo a punto de renunciar. Bueno, esa era la información que nos llegó. ¿Y cómo le llegaba esa información? Nos llegó, estábamos en ese momento en Punta Carreta, estábamos presos, y nos llegó... No estaban de shopping, ¿no? En Punta Carreta no estaban de shopping, estaban presos. Sí. Una hora dice voy a Punta Carreta y voy a un shopping. Pero en aquel momento era una cárcel. Era una cárcel. De la vieja cárcel permanece el frontal, el frontal, no, y el reloj, el campanario. Sí, eso está todo. Entonces estábamos presos ahí, éramos ya más de 200 tucumanos presos. Habían crecido bastante ya. Sí. Y teníamos comunicación a través del padre de Zabalza. El padre Zabalza. Eso se lo escuché decir al propio Zabalza en una entrevista que le hace. Que el padre de él había sido senador del Partido Nacional. Exactamente, y estaba en
en la comidilla del gobierno. Entonces las informaciones que nos llegaban fueron después del tercer o cuarto secuestro del MLN en agosto de 1970, que Pacheco, presionado por la embajada americana, por la embajada brasileña, porque habían secuestrado al habíamos embajador secuestrado brasileño. a Díaz Mitrione, que se decía miembro de la CIA en ese momento. Sí. Lo que sabíamos era que era funcionario de la embajada americana, Sí, nada más, no Mitrione. se sabía nada más. Después se crea toda una historia que en su momento la podemos conversar, Pero no, vamos a conversar ahora. ¿Dan Mitrione es secuestrado como miembro de la embajada americana o por qué lo eligen como blanco? porque era miembro de la embajada americana, Punto. un funcionario americano. Y había que pegarle a los americanos y vamos Claro, no íbamos a secuestrar Sí, obviamente. al embajador paraguayo. Pero ustedes no tenían información. Pero sí, perdón, al embajador brasilero. Sí, porque se sabía que, bueno, había una dictadura en Brasil, Sí. que había conexiones entre el ejército brasileño y el ejército uruguayo, entre las esferas políticas brasileras y uruguayas. ¿Y al embajador inglés, Geoffrey Jackson? Pero eso es posterior. posterior. Eso fue cuando se intentó retomar el plan de canje. O sea que ustedes van viendo a quiénes podían ir Claro. secuestrando como para poder ir logrando Nosotros habíamos cosas. visto, todos esos secuestros responden a un intento de canjear a los secuestrados por presos políticos. Pero en el caso, por ejemplo, del brasilero, lo que obtuvieron fue dinero que llevó la propia señora a la cárcel. Claro, pero lo del dinero fue una cuestión circunstancial. Lo que se quería era, cuando fracasa el plan de canje, ¿Y quién negocia ese plan de canje, si se puede saber? se negoció públicamente. O sea, la organización le dijo al gobierno. Exactamente, queremos la libertad de todos los presos políticos a cambio de la libertad de los secuestrados. ¿Y el gobierno? Y el gobierno dijo que no, porque era demasiado. ¿Fue bueno hacer ese plan de canje? ¿Fue un error estratégico? ¿Arrinconó demasiado al gobierno? Claro, fue tremendo, porque la idea original era pedir el canje por 15, 20, 25, entre hombres y mujeres, no más. Por los líderes, sí. Y hacerlo Claro. medio por abajo de la mesa, porque es difícil. No, hacerlo públicamente, como se había hecho en Brasil, como se había hecho en Alemania, creo que a partir del secuestro de un embajador alemán se había conseguido que se liberaran presos brasileños. Bien. Entonces dijimos, bueno, también si lo consiguieron ellos, ¿por qué no lo vamos a conseguir nosotros? Entonces dijimos, ¿a quién tenemos que secuestrar? Pues embajador, funcionario americano y brasilero. Y también no lo secuestran porque ustedes tuvieran información de que él estaba siendo partícipe de interrogatorios con tortura. No. Esa es una historia que se crea muy posterior para explicar por qué la muerte de Díaz Mitrione. ¿Y por qué matan a Dan Mitrione? Por un malentendido. A Dan Mitrione lo mata la organización. Sí, porque el MLN emitió un comunicado donde decía más o menos que si el gobierno no aceptaba el canje se iba a hacer justicia. Entonces, en ese interín, entre la emisión del comunicado y la caída de quienes habían emitido el comunicado, que es la detención, creo que fue el 8 de agosto de 1970, descendí Candan Grajales, Alicia Rey Morales, Graciela Pancera, Efraín Martínez Platero. Ahí cae la dirección del MLN íntegra, más algún comando de columna. En ese interín se produce la detención de esta gente. El gobierno de Pacheco se fortalece y el MLN sustituye
la dirección presa Ajá. por una que se nombra en ese momento y se quedó integrada por Lucas Mansilla, el único miembro del Ejecutivo que no es detenido, esa mañana en la calle Almería, Samuel Blixen y Manuel Marx Menéndez. Y esos tres son los que deciden la muerte de Dan Mitrione. Sí, porque creyeron que si el comunicado decía que se haría justicia, lo que había que hacer era ajusticiarlo. Y entonces se consultó a otra gente de la organización y todos estuvieron de acuerdo. Una pregunta, porque veo que los que se nombran siempre son los hombres, y acá me interesa un poco la parte femenina, digamos. Lucía Topolaki, la hermana, todo ese grupo de mujeres que estuvieron, digamos, en la primera línea, ¿qué rol cumplían? ¿Qué funciones tenían ellas? De planificación, de estrategia, de apoyo logístico. De apoyo logístico, mucho. De participación en estrategia, yo puedo dar fe de lo que aportó Alicia Rey Morales. Las demás no, porque yo no tuve relación con ella. ¿Sabe por qué viene mi pregunta? Porque hay un video que anda circulando que sale Lucía Topolaki, la negra Topolaki, la hermana. La Parga. Donde dicen que cuando había que hacer justicia se hacía justicia, que había que ejecutar. Y no se preguntaba, se ejecutaba. O sea que tal persona no me gusta por tal y tal y tal tema, puede ser como el caso de Dan Mitrione, y bueno, y se ejecuta. Yo vi esa entrevista y tengo que rectificar. Sí. Ellas dicen, nosotros decidíamos o nosotros ajusticiábamos, pero no son ellas. Ellas están hablando del MLN en su conjunto. Los militantes del MLN, cuando decíamos nosotros, se refieren a la organización, no a decisiones individuales. No es que fulano decía, a mí no me gusta cómo actúa hay que cargárselo, no. Se hacía un estudio pormenorizado de qué influencias podía tener en el panorama político determinada acción que era criminal. Era cuando se iba a matar por algo, no se iba a matar porque a uno no le gustaba. Claro. Se buscaba la coartada política para poder justificar un delito grave como un asesinato. Para poder justificar el asesinato. Está bien, perfecto. ¿Les parece que hacemos una pausa? Y cuando seguimos. ustedes digan. Y recordá que la democracia se defiende cada día, porque cada tanto aparecen iluminados que se sienten superiores al pueblo.